Vamos a abrir escritura. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo número 2. Vamos a leer, hermanos, todos juntos el versículo número 10. Efesios 2, versículo número 10. Ya lo tenemos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, tres veces santo, 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 santo Señor, Creador del cielo y de la tierra, el Dios Todopoderoso. Hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, es un privilegio, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, para poder escuchar tu palabra republicada. Gracias te damos, bendito Padre, porque tú tienes a bien, Señor, comunicarnos tus verdades, Dios. Tú tienes a bien, Señor, instruirnos, Señor, como tu iglesia. Tú tienes a bien, Señor, tener misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, Padre. Hoy en esta tarde, Señor, te queremos agradecer que tú nos hayas traído, Padre. Y, Señor, te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que todo lo que se diga, Señor, el día de hoy, sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes, bendito Padre, para poder, Señor, entender tu buena voluntad, Señor, para con tus hijos. Y no nada más que quede grabado en nuestros corazones, Señor, tu palabra, sino que podamos llevar a obra, Señor, todo lo que tú hablas el día de hoy y todos los días de nuestra vida, Señor, que nos estás hablando, Padre. Bendito sea, Señor, y alabado sea tu santo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, bendito Padre. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con la predicación que ya iniciamos hace algunas semanas, que es la serie acerca del credo de los apóstoles, y que a la letra quisiera citarla. Dice así el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este credo todos nos lo sabemos ya de memoria porque lo repetimos muchas veces. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la estructura del Catecismo de Heidelberg. Si recordarán, en la primera predicación que nosotros hablamos acerca del credo de los apóstoles, nosotros expusimos que la predicación del credo de los apóstoles no la íbamos a hacer de una forma literal, si recuerdan, sino que la predicación la íbamos a hacer siguiendo la estructura del Catecismo de Heidelberg. Lo que implica que el Catecismo de Heidelberg divide el credo de los apóstoles en tres grandes bloques. El primer gran bloque dice que es Dios Padre y nuestra creación. El segundo bloque que habla, en esa parte que hablamos, es Dios Hijo y nuestra redención. Y el tercer bloque es Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Son los tres grandes bloques que en la primera predicación hablamos que se iba a predicar el credo de los apóstoles. Pero ahora nos encontramos el día de hoy con la pregunta número 24 del Catecismo de Heidelberg. Y en esta pregunta número 24 nos está diciendo el Catecismo lo siguiente: ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? Refiriéndose al credo de los apóstoles. Y la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg dice: en tres partes es dividida. La primera
en Dios Padre y nuestra creación. La segunda, en Dios Hijo y nuestra redención. Y la tercera, en Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Esa es la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg a la pregunta número 24. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a responder a dos preguntas que se desprenden de esta pregunta y esta respuesta. Vamos a responder, hermanos, dos preguntas básicas. La primera que nosotros vamos a responder es, primero, ¿cuál es la forma correcta de poder contemplar la Trinidad? La segunda pregunta que vamos a desprender de esto es, ¿cómo actúa la Trinidad en el hombre? Son las dos preguntas que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a contestar, pero vamos a iniciar. La primera pregunta dice, ¿cuál es la forma correcta de contemplar la Trinidad? Si nosotros observamos a simple vista la respuesta del Catecismo de Heidelberg, nosotros estamos viendo, dije a simple vista, sin analizarlo todavía, nosotros vamos a ver que en esta respuesta el Catecismo de Heidelberg está diciendo que el Padre es creador. Está diciendo también que el Hijo es redentor. Y está diciendo que el Espíritu Santo es santificador. Si no lo analizáramos, nos llevaría a conjeturas erróneas, diciendo que el Padre es creador, pero el Hijo y el Espíritu Santo no son creadores. Entonces también podríamos pensar que el Hijo es redentor, pero el Padre y el Espíritu Santo no son redentores. También si nosotros a simple vista nos damos este catecismo, podríamos observar que el Espíritu Santo es santificador, pero el Padre y el Hijo no son santificadores. Pero si nosotros lo vemos de esta forma, nosotros estamos observándola de una forma errónea, hermanos. Pero para poder demostrarlo, hermanos, vamos a precisamente lo que hemos explicado en la pregunta número 22 del Catecismo de Heidelberg. En la pregunta número 22 de este mismo catecismo, dice el catecismo, ¿qué es lo que debe de creer el cristiano? La respuesta ya no la sabemos. Lo que debe de creer el cristiano es todo lo que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, los argumentos para que nosotros podamos debatir de una forma clara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tanto creadores como redentores como santificadores, lo debemos de encontrar en la palabra de Dios. Voy a citar nada más algunos pasajes de la Escritura, porque si cito más nos va a llevar todo el día, hermanos. Voy a citar nada más unos cuantos pasajes para demostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tanto creadores como redentores como santificadores. Lo podemos encontrar en Romanos capítulo número 8, versículo número 32. Yo lo leo, hermanos, para que no nos tardemos tanto. El Padre también redime. Dice Romanos capítulo 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es claro nosotros entender que el Padre fue el que dio a nuestro Señor Jesucristo para redimir. Entonces nosotros podemos entender que el Padre también redime, hermanos. Otro pasaje de la Escritura que encontramos se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podemos entender, hermanos, que el Padre fue el que envió a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del hombre para que nosotros pudiéramos ser salvos, hermanos. No podemos tener una idea de que nada más el Padre es creador, sino también a través de la Escritura encontramos que el Padre también es redentor, hermanos. El segundo punto, el Padre también santifica. Nos vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Podemos ver, hermanos, que el Padre es el que envió el Espíritu de Dios a nuestros corazones para que nosotros podamos responder de una forma correcta a la palabra de Dios, hermanos. No que nosotros querramos hablar o dirigirnos al Padre o al Hijo, al Espíritu Santo por nuestros propios medios, sino que Dios es el que envió al Espíritu de Dios a nuestros corazones para que nosotros respondamos de una forma correcta, hermanos. El otro pasaje de la Escritura está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos también de la misma forma entender que el Padre fue el que envió al Espíritu Santo para santificarnos, para guardarnos irreprensibles hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Podemos entonces llegar a la conclusión que el Padre también redime y el Padre también santifica. No nada más el Padre es creador. El Hijo, hermanos, vamos a hablar un poquito del Hijo. Muchas veces se piensa nada más que el Hijo es redentor. No nada más es redentor, hermano. El Hijo también es creador. Y nos conocemos de una forma de memoria este pasaje de la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: todas las cosas fueron hechas por Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo también es creador, hermano, de la misma forma que el Padre. Otro pasaje de la Escritura, hermanos, pero para demostrar ahora que el Hijo es santificador, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 30. Dice así la palabra del Señor: mas por Él, refiriéndose al Padre, estáis vosotros en Cristo, el cual, hablando de Cristo, ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Podemos entender que nuestro Señor Jesucristo también es santificador, hermano. Nos lleva también a la conclusión, hermanos, de que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no nada más es redentor, sino también es creador y también es santificador, hermanos. Ahora, hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también es creador, hermanos, y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hermanos. Pero ¿qué es lo que hacía el Espíritu de Dios en ese momento? Le estaba dando orden, estaba ordenando todas las cosas que el Padre había creado. También el Espíritu de Dios es creador, hermanos. Muchas veces nada más atribuimos al Padre la creación, pero vamos a ver un poquito más adelante por qué se le atribuyen esas cosas, hermanos. Otro pasaje de la Escritura, hermanos, para poder decir que el Espíritu de Dios no solamente es santificador, sino también es creador, hermanos. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si nosotros nos vamos al original, nosotros vemos que el aliento de su boca viene de Nafesh, que significa espíritu. Entonces podemos ver que por el Espíritu de Dios fueron creados todo el ejército que Dios creó, hermanos. Podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo no nada más es santificador, sino también es creador y también es redentor, hermanos. Ahora, nosotros podemos encontrar que en la Escritura, ya lo analizamos, tenemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan las tres personas. El Padre participa en la creación, el Hijo también participa en la creación y el Espíritu Santo también participa en la creación. De la misma forma, el Hijo, el Espíritu Santo participan en la creación, en la redención y en la santificación. Pero entonces, ¿por qué, hermanos, nada más se menciona a una sola persona en las obras de creación, en las obras de redención y en las obras de santificación? ¿Por qué, hermanos? Bueno,
Si nosotros nos vamos a la teología reformacional de Spikeman, vamos a encontrar la respuesta clara. ¿Qué es lo que dice Spikeman? Lo que dice Spikeman es lo siguiente, que la respuesta la encontramos en las obras de prevalecencia. Me podrían decir algunos hermanos, ¿qué significan las obras de prevalecencia, no? Bueno, lo que dice Spikeman así es, que ciertamente la creación fue creada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Pero la obra de prevalecencia es asignada al Padre. ¿Pero por qué es asignada al Padre? Porque de Él proceden todas las cosas. Él es la fuente de todas las cosas. Por eso es asignada al Padre. De la misma forma, nosotros podemos hablar acerca de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que en la redención, ya lo vimos en la Escritura, que en la redención participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. Pero las obras de prevalecencia son asignadas nada más a el Hijo. De la misma forma, ¿por qué son asignadas al Hijo? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que el Padre envió para poder ser sacrificado, para dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos redimidos. Por eso la obra de prevalecencia es asignada a nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer punto, la redención. En la santificación, nosotros podemos ver que en la santificación participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. Pero la obra de prevalecencia es asignada al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo es el que perfecciona la obra, porque el Espíritu Santo es el que santifica la obra, porque el Espíritu Santo es el que dirige la obra, es el que le da orden a esa obra que el Padre y el Hijo hicieron, hermanos. Entonces nosotros podemos entender de una forma clara, hermanos, demostrado a través de la palabra de Dios y demostrado teológicamente, que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres participan en cualquier obra que desarrolle la divinidad, hermanos. Ahora, vamos a seguir, hermanos. Si nosotros observáramos a simple vista, hermanos, nosotros el credo, el catecismo de Heidelberg, podríamos decir, hermanos, que están separados. Primero nos encontramos al Padre, nos encontramos al Hijo y nos encontramos al Espíritu Santo. Pero si nosotros los vemos de una forma aislada, nosotros estamos rompiendo con una doctrina básica de la teología, que es la unicidad. ¿Qué es lo que dice Calvino acerca de la unicidad, hermanos? Dice: lo que expresa Calvino sobre la unidad de la divinidad es lo siguiente: que al Padre se le atribuye ser el principio de todas las obras y la fuente y manantial de todas las cosas. Segundo punto: al Hijo la sabiduría, el consejo y el orden para disponer todas las cosas. Y el tercer punto: al Espíritu Santo se le atribuye la virtud y la eficacia para actuar. Lo que va diciendo Calvino dice: aunque la eternidad del Padre también es la misma eternidad del Hijo y también es la misma eternidad del Espíritu Santo, dice Calvino, por lo tanto, el Padre nunca puede obrar estando separado de la sabiduría y de la eficacia de obrar. Por lo tanto, la misma forma, el Hijo no puede actuar nunca estando separado de la fuente de todas las cosas y de la perfección. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no puede perfeccionar la obra si está apartado del Creador y está apartado del Redentor. Eso es lo que dice Calvino en su libro segundo de la institución de Juan Calvino, de la institución. Entonces podemos ver, hermanos, qué tan importante para nosotros es verlo, pero no verlo de una forma aislada, sino verlo de una forma integral, hermanos, porque la Trinidad trabaja en conjunto, hermanos. Si nosotros vamos
y seguimos observando a simple vista el catecismo de Heidelberg, nosotros vamos a encontrar que tiene un orden. Primero está el Padre, después dice el Hijo y después sigue el Espíritu Santo. ¿Por qué es ese orden, hermanos? Primeramente nosotros ya sabemos que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios de orden, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios de orden? Lo podemos encontrar de una forma clara en el libro de Génesis. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, podemos encontrar en el libro de Génesis que creó Dios los cielos y la tierra. Y después de que creó Dios los cielos y la tierra, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo fue el que le dio orden a todas las cosas. Fue acomodando todas las cosas de tal manera que tuvieran orden. Después de que tuvieran orden, lo que hizo Dios fue poner las lumbreras, como el sol, las estrellas, y todo lo que nosotros podemos ver, lo puso Dios de una forma ordenada. Después de que formó las lumbreras, ¿qué fue lo que hizo Dios? Separó las aguas, lo seco de lo mojado. Y hasta después fue que creó los grandes monstruos marinos. Si nosotros tuviéramos un Dios que no es de orden, hermanos, nosotros podríamos encontrar en la Escritura que primero creó a los monstruos marinos y después creó el agua. Es ilógico. No puede crear Dios así las cosas. Dios es un Dios de orden. Y podemos ver que después de que creó los mares, los monstruos marinos, no creó al hombre ni a las aves, sino que creó la hierba verde, la que produce fruto. Y después de que creó lo que tenía fruto, creó a los animales. Y esos frutos es para que esta creación se sustentara, se alimentara. Porque tenemos un Dios que es un Dios completamente de orden, hermanos. Y hasta el último, cuando todas las cosas ya estaban de una forma correcta para que el hombre pudiera vivir, ¿qué fue lo que hizo en el sexto día, hermanos? Creó al hombre. Podemos ver entonces que Dios siempre ha sido un Dios de orden. Primero crea una cosa, después crea otra cosa y después va creando de una forma consecutiva las cosas, hermano. Lo vamos a entender un poquito más adelante cuando lo vayamos a aplicar. Pero bien, hermanos, nosotros podemos ver que en el catecismo de Heidelberg vemos estas tres grandes divisiones. El Padre como creador, el Hijo como redentor y el Espíritu Santo como santificador. Pero vamos a hacer una pequeña conclusión de esta primera parte. De esta primera parte nosotros podemos concluir que la forma correcta de entender la Trinidad es que a cada una de las personas de la Trinidad se les atribuye una obra, pero que todos trabajan de una forma simultánea en el desarrollo de la obra. Vamos a ver adelante que no nada más en las obras de creación, de santificación y de regeneración, no nada más en esas obras, sino en todas las obras. Ahora, vamos al segundo punto. El segundo punto que nosotros hablamos es cómo actúa la Trinidad en el hombre. Al principio de la predicación nosotros nos vimos a un pasaje de la Escritura que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo número 10, y dice así la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a hacer una pequeña interpretación de este pasaje de la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros, si nos ponemos en la Escritura, nosotros podemos ver que el apóstol San Pablo está hablando acerca de la gracia, de que ciertamente nosotros somos salvos por gracia y que ciertamente nosotros somos reconciliados en Cristo Jesús por la obra de la cruz, ¿sí? Pero ahora lo que está diciendo el apóstol San Pablo, está diciendo que nosotros somos hechura suya. ¿Pero a qué se refiere con que nosotros seamos hechura suya? Si nos vamos al original griego, el término hechura
significa poema, que significa fabricados, lo que implica que nosotros, como creación, somos fabricados por Dios, somos hechos por Dios. Entonces no entiendo, hermanos, cómo muchas veces las personas dicen, no me molestes, es mi vida, es mi cuerpo, soy yo, no me molestes. No es ni tu vida, no es ni tu cuerpo, porque tanto tu vida como tu cuerpo le pertenecen al Dios Santísimo, al Dios Creador, al Dios Trino, le perteneces a Él. Calvino en el libro número 1 expresa unas palabras muy importantes que dice que el hombre debería de glorificar a Dios por el simple hecho de haber sido creados. Independientemente de que haya venido nuestro Señor Jesucristo a redimirnos, el hombre tiene la obligación de glorificar a Dios por el hecho de haber sido creados. Nosotros como hijos de Dios, nuestra obligación es glorificar a Dios porque hemos sido creados por Él. Sigue diciendo el pasaje de la Escritura que somos creados. Oh, perdón. ¿Las cuales Dios preparó? Ajá, sí. Dice así la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si nos vamos nuevamente al original griego, el término creados, hermanos, significa katizó, que significa propiedad del fabricante. No hay excusa, hermanos. Nosotros fuimos creados para Cristo Jesús. Como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 3. Todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Entonces nosotros como creación de Dios le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos al Dios Trino. ¿Por qué nos jactamos, hermanos, de que no te metas en mi vida? Si nosotros lo que estamos hablando cuando exhortamos a una persona nada más es darle dirección. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros somos, le pertenecen a Dios, le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Y continuando con este pasaje dice, para buenas obras. ¿Pero a qué se está refiriendo con buenas obras? No a las obras de supererogación, ni tampoco a las obras morales, ni tampoco el moralismo, pórtate bien. Si nosotros nos vamos nuevamente al original griego, el término buenas obras, hermanos, proviene del griego agatzon ergon, que significa trabajo, que significa labor, que significa acción, hermanos. Entonces nosotros fuimos creados por nuestro Señor Jesucristo para trabajar, para actuar. Si nosotros ya hemos sido redimidos, hermanos, en el área donde nosotros nos movamos, debemos de trabajar, porque ciertamente nosotros somos colaboradores en Cristo para restaurar esta creación. ¿Cómo va a ser restaurada esta creación si nosotros no trabajamos? En el área donde nosotros nos movamos, hermanos, en el hogar. Trabaja en el hogar para servir a nuestro Señor Jesucristo. En la oficina, hermanos. En la política, en la ciencia, en la educación. En cualquier área de la vida, nuestra obligación es trabajar para el reino de Dios, hermanos. Debemos de pensar en un reino que se encuentra aquí, no uno que está muy lejos, o un reino futuro, no. Ahorita, en este momento, hermanos. Es que nosotros debemos de trabajar para Dios, hermanos. Y otro punto importante es que Dios preparó de antemano para que andemos en ellos. No es que tú hayas decidido trabajar en ciertas áreas o en ciertas esferas, sino que desde el decreto eterno estaba establecido dónde ibas a trabajar, qué era lo que ibas a hacer, dónde lo ibas a glorificar, hermano. Entonces no nos jactemos, hermanos. No nos jactemos de que yo soy muy bueno, a lo mejor en ingeniería, o yo soy muy bueno en filosofía, por eso estoy en esta área. No, hermano,
El Señor te colocó en ese lugar para que tú trabajaras. El Señor te colocó en ese lugar para que tú desarrolles la obra de nuestro Señor Jesucristo y los lleves todo a sus pies, hermanos. Por eso se lo ven. Vamos a poner algunos ejemplos, hermanos. Podemos hablar acerca de la iglesia, hermanos. Ciertamente nosotros cuando hablamos de la iglesia, a veces tenemos un mal concepto acerca de la iglesia. Muchas veces se piensa acerca de la iglesia, las cuatro paredes, un lugar donde tiene una crucecita, y piensan que esa es la iglesia. Y cuando en la casa nos dicen, vamos a la iglesia, se piensa que nada más se traen a la mejor a regañadientes, a la fuerza. Cuando son pequeñitos, pues te los traes de la mano y vienen a la iglesia, hermanos. Pero aún en esto, trabaja la Trinidad, hermanos. ¿Por qué quiero decir que trabaja la Trinidad? Primeramente, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros que estamos en este lugar, en estas cuatro paredes, refiriéndome como iglesia institucional, hermanos, el Señor puso en tu corazón, el Espíritu de Dios te convenció, hermano, para que tú pudieras venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te convenció para que tú te reunieras en la reunión de los santos. No es que tú hayas querido, sino que el Señor te convenció. No es del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Por eso estamos nosotros reunidos y no nada más en este lugar. En muchos otros lugares el Señor convence a las personas para que vayan a su iglesia. Y esas personas, cuando son convencidas, creen en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso nosotros estamos reunidos en este lugar, porque confesamos a Cristo Jesús como nuestro Redentor. Pero no queda ahí, sino desde más atrás hemos sido elegidos para pertenecer a esta iglesia. Están ordenados para vivir. Amén, hermanos. Podemos encontrar la soberanía de Dios, que Dios es soberano aún en estas áreas de la vida, hermanos. Otro ejemplo lo podemos encontrar de una forma práctica en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 7. Si alguien lo quiere leer, hermanos, por favor. Evangelio San Juan, capítulo número 7, capítulo 9, del 1 al 7. Evangelio San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 7. Si alguien... Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Podemos encontrar en esta parte de la Escritura, hermanos, un ciego de nacimiento. Así nació. Y los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? Los padres. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Ni uno de los dos, hermano. Sino que Dios así lo predestinó para la gloria suya. Para eso nació esta persona. Nació ciega porque ha sido predestinada por Dios para su gloria. Y nosotros podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo le abre los ojos, pueden ver los discípulos las obras que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo también para la gloria de Dios, hermano. Podemos ver también que está actuando en esta parte la Trinidad, hermano, la soberanía de Dios, hermano. No se puede apartar de cada una de las obras que suceden, hermano. Y así podría yo pasarme toda la mañana, toda la tarde hablando de ejemplos en la Escritura. Pero vamos a llevarnos, hermanos, nada más unos
2 o 3 ejemplos más. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay diferentes iglesias. Y en las iglesias nosotros encontramos algunas no, un cuerpo eclesiástico o un gobierno. Y en esas iglesias nosotros encontramos a los pastores. Y los pastores, algunos predican de una forma fiel y algunos otros no predican de una forma fiel. Pero según ellos, están predicando la palabra de Dios, ¿no? Y algunos otros de verdad predican la palabra bien, porque lo que están haciendo es explicando la palabra de Dios. Podemos ver que hay muchos pastores que lo único que hacen es vivencias, yo creo, yo hice, es lo que hacen muchos pastores. Pero aún en esta área de la vida, hermanos, el que convence a esta persona que se sube al púlpito y que dirige a la iglesia, no es lo que él piense, ni lo que él crea, sino el que convence a este pastor para que predique de una forma fiel, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que actúa en este pastor que está enfrente de la iglesia, enfrente de la congregación de los santos, para ser fiel a la palabra de Dios, fiel a Dios, para ser responsable de su oficio, hermanos. Desarrollar el oficio de una forma correcta tampoco depende de las capacidades del hombre, sino depende del Espíritu Santo, de la capacidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que capacita al que se encuentra arriba del púlpito predicando, hermanos, como pastor dirigiendo a la iglesia, hermanos. Cuando predica de una forma correcta es porque el Espíritu de Dios lo convenció. Y si está convencido por el Espíritu Santo, es que en realidad este pastor es una persona regenerada, que ha nacido de nuevo. Y también nos lleva hacia el decreto eterno. Ha sido elegido por Dios para desarrollar el oficio de pastor, hermanos. Podemos ver cómo en este oficio que muchos podrían menospreciar, actúa también la Trinidad. Y podría yo hablar acerca de cualquier otro ejemplo. Por ejemplo, hermanos, en la vida diaria. Dice el libro de Efesios: las casadas estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. Yo he visto también en muchos lugares que dicen las mujeres: ¿pero por qué me voy a someter? Es igual que yo. Es un ser humano igual que yo también pienso, ella también piensa. ¿Por qué me voy a someter a lo que esta persona me está diciendo? Aún en estas cosas que son muy simples, hermanos, también trabaja la Trinidad, hermanos. Porque el que convence de que yo me sujete o la mujer se sujete al varón, tampoco no depende de sus propias fuerzas, sino también depende del convencimiento del Espíritu Santo en esta persona. Y podemos nosotros ver, hermanos, que si esta persona ha sido convencida, no se va a sujetar a la fuerza, sino se va a sujetar por amor. Porque esta persona va a entender, va a comprender que el varón que tiene enfrente o el que tiene al lado, Dios se lo dio. Dios le dio a esta pareja para que juntos estén en armonía como un solo cuerpo, hermanos. El que convence eso es el Espíritu de Dios, hermanos, para que nosotros podamos estar en comunión, hermanos. Y ciertamente, hermanos, aunque es un dicho popular, y yo sé que no está bien decir un dicho popular porque estamos expresando la palabra de Dios, dice: boda y mortaja del cielo baja, ¿no? La pareja que tú tienes a un lado, Dios te la da, hermano. Dios la tenía preparada para ti, hermano. Aunque ciertamente tú le viste las bellezas físicas, a lo mejor la ves muy bonita, con el cabello morenito, güerito, ojos cafecitos, como sea, tú le viste la apariencia física. Pero el que te convenció en el corazón de que esa era tu pareja es el Espíritu de Dios. Y fue elegida desde mucho antes, hermanos, para que tú pudieras vivir con ella. Podemos ver qué tan grande es hablar acerca de la Trinidad, hermanos. Y nos llevaría muchísimo tiempo, hermanos. Pero lo importante de este punto es que hablar
cómo actúa la Trinidad, que no actúa de una forma aislada, sino actúa en conjunto. Si nosotros estamos en esta iglesia, de verdad nosotros somos privilegiados, hermanos. No por pertenecer al Mesías, sino porque pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo glorioso de Cristo. Y no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios nos convenció, nos trajo para creer en Cristo Jesús y para poder ser redimidos, y porque eso estaba decretado desde la eternidad, para que nosotros perteneciéramos al cuerpo glorioso de Cristo. Pero no queda nada más ahí, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros, y estaremos con Él eternamente y para siempre. Vamos a orar, hermano. Amén. Bendito Padre, hoy en esta tarde te agradezco que hayas tenido misericordia de tu siervo, Padre, que publica tu palabra, Señor, con temor y temblor. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, Señor, porque aún, Señor, haciendo lo que hacemos, Señor, seguimos siendo siervos inútiles, Padre. Porque aún, Señor, aquello que nos mandas a hacer, Señor, no lo hacemos de una forma correcta, Padre. Perdona, Señor, esta rebeldía. Perdona, Señor, esta incapacidad, Padre. Solo te queremos pedir que no tomes en cuenta estos pecados que hemos cometido, Padre, sino hemos llevado toda nuestra vida a tus pies, Padre. Porque sabemos que donde quiera que trabajemos, donde quiera que nos movamos, Dios, tú preparaste ese lugar para que nosotros trabajáramos, Dios. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Señor. Pon en nosotros, Señor, todo lo necesario para que podamos desarrollar de una forma correcta y que tú seas glorificado, Señor, en todo nuestro quehacer, bendito Padre. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Amén.